So, okay. Well, it's good to be with everybody again, 1 month later. Está bueno que estoy con todos ustedes otra vez después de un mes. And I wanted to start by seeing if you remember anything from our last discussion. Y quiero empezar sabiendo que ustedes recuerdan algo de la última vez que hablaron. So I'd love to have you share any big ideas, observations, anything from our previous discussion. Si quieren compartir algunas ideas, algo que recuerda que la última vez que hablaron. So somebody be courageous and be the first one. ¿Alguien quiere ser valiente y ser el primero? Hola. Hello. Estuvimos viendo la capacitación acerca de una comunidad misional. We talked about a missional community. Basándonos primero en nuestra identidad en la Trinidad. Based firstly in our identity in the Trinity. Luego pasando a la gran historia que nos muestra la Biblia, que es una historia relacional entre Dios y el ser humano. And then from there, talking about our relationship that we see throughout the Bible between God and us as humans. Y luego esto nos llevó a las 4 preguntas. And after we went into the 4 questions. Y luego ya nos identificamos como familia, siervos y misioneros alrededor de que somos discípulos del Señor. So based on that, we're disciples of Christ, we're missionaries, a family. Perdón, ¿puede repetir las 3 cosas? Misioneros, familia. Y siervos. Servants. It's servants. Y esto nos llevó a que nosotros, una manera de representar esto es por medio de las comunidades misionales, grupos ADN y las celebraciones dominicales. And then from there, he talked about our DNA, Sunday services, and our community. Y eso es un resumen. And that's his summary. Okay. Excellent. Excellent. Excelente. Okay. So how do all of you feel about that? Do you feel confident about those things? Do you feel clear about those things? ¿Cómo se sienten de esas cosas? ¿Se sienten que están cómodos, que tienen confianza en lo que hablaron? You can shake your heads or give me a thumbs up. Pueden mover la cabeza o mostrar el dedo que están de acuerdo. Okay. Because it's important that we organize our missional communities and we organize our churches on some good biblical foundation. Es importante que organizamos nuestras comunidades misionales y nuestras iglesias en una buena fundación. We want to live as missionaries and family and servants, not because it's a good method or a good strategy, but because it's what God has given us. Queremos vivir como misioneros, familia y siervos, no porque es una buena metodología, pero es porque es lo que el Señor nos ha dicho que hacemos. So that's why we started last month with those important biblical foundations. Por eso empezamos el mes pasado con esas fundaciones importantes bíblicos. But did you have any questions connected to any of that from last time? ¿Tiene algunas preguntas conectadas a esas ideas de la última vez? No questions. Everybody's satisfied. ¿Todos están satisfechos? ¿No hay preguntas? Okay, well, we will keep moving then. Entonces vamos a seguir adelante.
And if you want to go back at any time, we can. Y si quieren regresar en algún momento, podemos. Okay, but I wanted you for today's discussion to again look at our picture that we used last time. Para el discurso de hoy, quiere que miramos otra vez este dibujo que hemos usado. And the rest of the picture is meant to describe how we organize our churches in response to the biblical story, the gospel in that story, and our identity that comes from that story. El resto del dibujo es para ayudarnos a entender el resto del evangelio y nuestra parte en eso. So if we are family, how do we organize ourselves to live like family? Si somos una familia, ¿cómo organizamos a nosotros a vivir como familia? If we are sent missionaries, how do we organize our groups to live like this? Si somos misioneros enviados, ¿cómo organizados nuestro grupo a vivir así? Okay, and if we're going to continue to grow as disciples of Jesus to become more like Jesus, we need to organize our churches to make that possible. Y si vamos a ser discipulados que son más como Cristo, necesitamos organizar nuestras iglesias a ser así. Okay, so then the things we talk about today, actually, we're going to get into more detail on the future calls. Las cosas que vamos a hablar hoy, vamos a profundizar en más detalle en las llamadas en el futuro. So today's going to introduce some new things, and then we'll go deeper in the future calls. Entonces, hoy vamos a presentar algunas cosas y en las llamadas que sigue vamos a profundizarlas. Okay, so if you look back at the picture, the next picture that we didn't discuss was discipleship structure. El próximo dibujo que no hablemos fue la estructura de discipulado. And this is asking the question, like, what things are part of our natural schedule as a church that is promoting these ideas of family and missionary and servant. Y ese parte está ayudándonos a entender cuáles cosas son parte de la iglesia que nos ayuda a ser siervos y familia y misioneros. Okay, so I'm going to start. If you look at the bottom, you'll see four different structures listed there. Si miran la parte abajo, vas a ver 4 estructuras ahí. Okay, the first one is basically our Sunday meetings, our Sunday gatherings. La primera es nuestras reuniones los domingos, los cultos. Okay, most churches do this. La mayoría de las iglesias lo hacen. Okay, but the question is, are we doing it so that it's promoting family, missionary, servant, disciple? Estamos haciendo esas cosas para promocionar que somos familia, misioneros, siervos y discípulos. Because actually it's possible to meet together on a Sunday and to emphasize Sunday too much so that people think that Sunday is the goal. Es posible reunirnos los domingos y enfatizar tanto los domingos que creemos que el domingo es la meta. Okay, Sunday is important, but it's not the primary goal. El culto del domingo es importante, pero no es la meta primaria, la meta como al final. The primary goal is that the people in our churches would live as faithful disciples every day of the week. La meta principal, la meta final es que la gente en nuestras iglesias viven como discípulos todos los días de la semana.
So Sunday is important, but it's only one little piece of that. Entonces el domingo es importante, pero es solo un pedazo en el total. But like I said before, many Christians feel like Sunday is everything. It's the main thing. It's the ultimate goal. Pero muchos creyentes, como dije antes, creen que el domingo es la meta, es el fin, es el principal. So we need to help our people. We need to help our people see that that it's good, that it's important, but it's only a small piece. Necesitamos ayudar a la gente, nuestra gente, a entender que es bueno, es importante, pero es solo un pedazo pequeño. And it exists to help them live the rest of the week, the other 6.5 days, to live faithfully and obediently and fruitfully. Y existe para que ellos puedan vivir los otros 6 días y medio en la semana en una manera fructífera y buena que honra al Señor. So what else do we need to accomplish this? ¿Qué más necesitamos para cumplir esta meta? Okay. Well, I believe we need the structure that we call a missional community. Entonces, yo creo que necesitamos la estructura que se llama comunidad misional. Okay. So this is a group of usually 8 to 10 to 12 people. Es un grupo de entre 8 a 10, tal vez 12 personas, 8 to 10 to 12 adults. a 8 a 12 adultos, And maybe it has 4, 6, 8, 10, 12 children also. y tal vez tiene entre 4 hasta 12 niños también. So last night, actually, my missional community was together in my home. Anoche mi comunidad misional estaba reunido en mi casa And we were 10 adults and 11 children. y somos 10 adultos y 11 niños. So we had 21 humans together in the house. Entonces hay 21 humanos en la casa juntos. Okay. And we were trying to be good family together. Y estábamos intentando hacer buena familia juntos. So we had a big meal together, big yummy meal with burritos. Entonces tuvimos una comida rica de burritos juntos. But then our family together is also trying to learn to be good servants and missionaries together. Pero nuestra familia juntos también está intentando aprender cómo ser buenos misioneros y siervos juntos. So last night we actually had 3 non-Christians join us. Entonces anoche tuvimos 3 personas que no son creyentes reunir con nosotros. So those 3 non-Christians, they were eating the burritos with us. Entonces esos 3 incrédulos estaban comiendo los burritos con nosotros And we were having good relationships around the table. y tuvimos buenas relaciones juntos allí en la mesa hablando. And our children were having fun kicking a soccer ball out in the yard. Y los niños estaban disfrutando jugando con una pelota de fútbol allí afuera en el jardín. And then after the burritos and the soccer, we had some discussion about Jesus. Y después de los burritos y el fútbol tuvimos un buen discurso sobre Jesús. Part of the discussion was specifically with the children in another room that was appropriate for children. Parte del discurso fue un tiempo separado con los niños en un otro cuarto, en un discurso apropiado para los niños. And so we had one of our adults leading that time. Entonces uno de los adultos se fue para guiar este tiempo con los niños. And then the other adults were in another room having an adult discussion about Jesus. Y los otros adultos se quedó en un otro cuarto y tuvieron un discurso adulto sobre Jesús. So we had burritos, we had soccer, and we had Jesus. Entonces tuvimos burritos, fútbol y Jesús. That sounds a little bit like heaven, doesn't it? Suena un poco como el cielo, ¿no? I think in heaven there will be a lot of burritos, a lot of good soccer, and a lot of Jesus. Para mí yo creo que en el cielo
vamos a tener muchos burritos, mucho fútbol y mucho de Cristo. Okay. So that's really the normal life of a missional community. Entonces, eso es la vida normal de una comunidad misional. So sometimes we organize those kinds of experiences together in a home. A veces organizamos una experiencia así en una casa, Sometimes in someone's backyard, a veces es en el patio, en el jardín atrás de la casa, sometimes at a park, a veces en un parque, sometimes at a beach. a veces en la playa. And so we try to live this life together like a family with non-Christians in normal places. Entonces intentamos a vivir esta vida familiar con incrédulos en lugares como normales, en situaciones normales. Okay, so that's just a little picture of the life of a normal missional community. Entonces eso es como un cuadro de la vida normal de una comunidad misional. And we'll come back to this and talk much more about the details. Vamos a regresar a este tema y hablar con más detalle en el futuro. Okay, there's another structure on that list that you see. It says DNA. Hay una otra estructura que puedes mirar ahí en la lista que es ADN. Okay. Paul, The, Todd, can you let me share my screen with you just to show them the big map? Maybe, yeah, we can. I'm ready. Yeah, I got it. Thank you. yep. Okay, there you go. Yep. ADN. ADN. Ujú. Ahí en donde está Cursor. el cursor, puede ver la lista de que está hablando el hermano Todd. Okay, good. So what is an ADN? ¿Qué es un ADN? Okay. From your missional community, you're just saying we're going to organize the men with the men and the women with the women sometimes. En el ejemplo de la comunidad misional puede decir que a veces vamos a quedarnos los hombres con los hombres y las mujeres solas con las mujeres. So some time that we spend together will be smaller, 3, 4, or 5 women, 3, 4, or 5 men. A veces el tiempo va a ser más pequeño, 3, 4 o 5 hombres o 3, 4 o 5 mujeres. And those women are going to go deep into each other's lives and deep into each other's stories. Y esas mujeres va a profundizarse en las vidas de cada uno y en las historias de cada una. They're going to know each other in deep and vulnerable ways like sisters. Van a conocerlas unas a las otras en maneras profundas y vulnerables como hermanas. And the men are going to do the same thing like brothers. Y los hombres van a hacer lo mismo como hermanos. So that we know each other in deep ways so that we can speak the gospel deep into each other's hearts. Nos conocimos en maneras profundas para que podamos hablar al evangelio de una manera profunda al corazón de cada uno. Because we want each person to be living every day of their lives motivated by the gospel. Porque queremos que cada persona está viviendo en cada momento de su vida con el evangelio. So we need to be putting the gospel consistently into each other's hearts and consistently into each other's lives. Entonces necesitamos como poner, como implantar el evangelio en una manera consistente en el corazón de cada uno. So right now in my missional community, we have DNAs for men, DNAs for women. Ahora mismo en mi comunidad misional tenemos un ADN para hombres y uno para mujeres. Those DNAs meet 2 times in a month.
Esos ADNs se reúnen 2 veces en el mes and they meet whenever people are available, sometimes in the mornings, sometimes in the evenings. y se reúnen en el tiempo que la gente tiene disponible, tal vez a veces en la mañana, a veces en la tarde, en la noche. It could be before work, after work. Puede ser antes del trabajo o después. But the important thing is at least 2 times in a month, again, so there's consistent gospel speaking relationship. Pero la cosa importante es 2 veces al mes para que están hablando el evangelio a cada uno en una manera consistente. So now you can see a very powerful combination Ahora puede ver una combinación poderosa, where Sunday with missional community, with DNA, is working together to create this very powerful relational environment. entonces tiene la comunidad misional trabajando con los ADNs para tener un ambiente relacional poderosa. Okay, and then the fourth structure that you see in that list is just called a city group. Y la última cosa que puede ver en la lista se llama grupo de ciudad, grupo de la ciudad. That simply means sometimes 2 or 3 missional communities will work together to accomplish something bigger. Eso significa que a veces 2 o 3 comunidades misionales van a trabajar juntos, a hacer algo juntos. Let me give you a couple examples of a city group. Va a dar algunos ejemplos de un grupo de la ciudad. So we had one missional community that was very musical. Tuvimos una comunidad misional que le encantaba la música, tenía talento con la música. And so they like to organize these small concerts in their backyard. Le gustaron a organizar conciertos en el patio de la casa. But they would invite many neighbors and many lost people, many lost friends. Entonces ellos invitaron a muchos vecinos, a muchos que no eran creyentes, a ir al concierto. So maybe 30 or 40 of those neighbors would come. Pueden tener hasta 30, 40 vecinos que vinieron. So that we would have 50 or 60 people in their backyard, not a very big space, but big enough for 50 or 60 people. Entonces tuvimos como 50 a 60 personas allí en el patio de la casa, que no fue un espacio grande, pero tuvimos espacio para tanta gente. So it would have been difficult for them to try to love that many people by themselves if it was only one missional community. Sería difícil para una comunidad misional sola amar a tanta gente sola. So they would ask 2 other missional communities to say, come join us. Entonces ellos pidieron a 2 otras comunidades misionales a venir y a juntarse a lo que estaban haciendo. Come join us. Help us to organize this event, but really help us to love our neighbors. Reúnen con nosotros, trabajamos juntos, no solo para organizar el evento, pero para amar a nuestros vecinos. So together, these 30 Christians in 3 missional communities would love the 30 non-Christians that were coming to this meal and concert. Entonces, las 30 cristianos juntos, esos 3 comunidades misionales, ama a los 30 vecinos que no eran creyentes en este evento y esta comida que compartieron. Let me give you another practical example. Va a dar un otro ejemplo práctico. I'm sorry, Todd, can you check somebody is trying to come in to the meeting? It's not showing. It should be showing up on your screen now. You're the host. Okay, I gotta check. Look over in your chat bar.
There should be a request on the right side. Yeah, I'm seeing. I'm gonna be checking. I'm sorry. And then you need to click where it says admit. Mhm. You see it? Okay, second example. Segundo ejemplo. Okay, we had a single mom who was quite poor. Conocimos una mamá soltera de casos como bajos económicamente. And so we tried to adopt her as part of our missional community. Entonces intentemos a adoptarla como nuestra comunidad misional. Okay, she had 5 children Ella tuvo 5 hijos and not much money. y no mucha dinero, mucha plata. And she lived in a home that was quite broken. Y vivía en una casa como dañada. So she needed a lot of help. Entonces necesitaba mucha ayuda. So sometimes the help that she needed was too much for one missional community to take care of. A veces la cantidad de ayuda que ella necesitaba era demasiada por solo una comunidad misional. One time her vehicle, her car broke down Una vez se dañó el auto and she had no way to transport her 5 children. y no tuvo transporte por los 5 hijos. And her car needed a new transmission. Y su auto necesitaba La transmisión, transmisión. una nueva transmisión. Good. So big cost. Entonces eso es muy costoso. Okay, so our one missional community could not do it alone. Entonces nuestra comunidad misional sola no podía solucionar esos So problemas. we asked 2 other missional communities to join us. Entonces pedimos a 2 otras comunidades misionales a ayudarnos. Said let's bring our money together between 3 missional communities to fix her car. Entonces juntamos la plata entre nosotras 3 para arreglar el auto de esta mamá. So with those 3 missional communities working together, we had enough money we collected in 24 hours. Entonces con esos 3 comunidades juntos tuvimos la plata en 24 horas. So when these missional communities work together, sometimes they have more strength, they have more capacity. Entonces cuando esas comunidades misionales trabajan juntos, a veces tienen más fuerza. 30 people obviously can do more things sometimes than just 10. 30 personas a veces pueden hacer más cosas en vez de solo 10 personas, por ejemplo. Okay, so that's a city group. Entonces eso es un grupo de la ciudad. Okay, and we will come back to those structures actually next month. We will talk about all of those. En el próximo mes vamos a regresar a esas estructuras en más detalle. Okay, but I really want to move to the corner of our document where it says how do we live. Entonces quiere ir a la esquina en donde dice cómo vivimos. Yeah, so I want to spend the rest of our time really because we've already talked about the kind of that next piece that we're trying to live a lot of life on life together, a lot of life in community together and life on mission together. Ya hemos hablado del parte, aquí se dice entorno para el discipulado, ya hemos hablado de vivir como vida en vida con cada uno, entonces vamos a pasar a la parte de cómo vivimos. But how do we do that practically? ¿Cómo hacemos eso prácticamente, Consistently consistentemente, in everyday life. en cada día? Okay, that's what the part on the corner is describing. Eso es lo que describe el parte que se llama cómo vivimos. Okay, is that we're helping our people see that all of life is important, everything they do.
Entonces estamos ayudando a nuestra gente a entender que todo lo que hacemos en la vida es importante. That every place that God puts them is an opportunity for his purposes, his mission. Que en cada lugar en donde el Señor ha puesto a esas personas es una oportunidad para su misión. So that can happen at work, and that can happen when we go shopping, and that can happen when we take our kids to the park. Y eso puede pasar en el trabajo, cuando vamos a hacer compras, cuando llevamos los hijos al parque. That can happen when we eat. That can happen when we have a party and celebrate. Eso puede pasar cuando comimos, cuando tenemos una fiesta para celebrar. That can happen when we watch football or when we play football. Eso puede pasar cuando miramos el fútbol o cuando jugamos fútbol. Okay? All of those activities that are part of our life can be stewarded for his purposes. Podemos ser mayordomos de cada actividad en nuestras vidas. But that's a big shift. That's a big shift for a lot of Christians. Pero para muchos creyentes eso es un cambio grande. Many Christians see ministry and mission and discipleship in a compartmentalized way. Muchos cristianos miren al discipulado, al ministerio, a la misión como en una caja, en algo encajada en solo un parte. So ministry and mission and discipleship happen at a building or happen through a program. Entonces, el ministerio, el discipulado, la misión, eso pasa en un programa o en un edificio. But if there's not a building and not a program, they're not sure what to do. Pero si no hay un edificio y no hay un programa fijo, no saben qué hacer. So we've got to change that. Entonces necesitamos cambiar eso. Okay? Buildings are good, programs are good, but God wants us to be faithful in all of life, all the time. Necesitamos cambiar eso porque los edificios son buenos y los programas son buenos, pero el Señor quiere que somos fieles en todo de la vida, en todo tiempo. So again, we need to help our people understand that when they go to work and they go to shop and they go to play, they go to walk in their neighborhood, that those are opportunities to meet people, love people, serve people, influence people. Entonces necesitan entender cuando vayan al trabajo, cuando vayan a ir a compras, cuando vayan a jugar, cuando caminan en el vecindario, que esos son oportunidades a influenciar a gente, a conocer a gente, a evangelizar a gente. I believe that's where we see Jesus spend a majority of his time. Eso, en esos tipos de actividades es donde vimos a Jesús pasando la mayoría de su tiempo. It wasn't it wasn't in a program, it wasn't in a meeting, No fue en una reunión o en un programa, it wasn't at the temple. no fue en el templo, Okay, a little time at the temple, un poquito de tiempo en el templo, but much time at meals and at parties and celebrations and in people's homes and out in the city. pero pasó mucho tiempo comiendo y pasando tiempo en casas, en fiestas, pasando tiempo en la comunidad, en la ciudad. And we don't see Jesus doing those things alone. Usually, he was usually doing them together with his missional community, his disciples. Entonces, tampoco vimos a Jesús haciendo esas cosas solo. Normalmente él estaba con su comunidad misional, sus discípulos. Okay, let me say something about the last piece, the last circle, and then we'll take some questions. Voy a decir algo sobre la última círculo y después tomamos preguntas. Okay. When we're with lost people, Cuando estamos con incrédulos, at a meal, at a party, at the park, at the beach, en la playa, en el parque, en una comida, en una fiesta,
How do we need to relate with them? How do we need to communicate with them? ¿Cómo relacionarnos con ellos? ¿Cómo comunicamos con ellos? That's what this picture is trying to describe. Eso es lo que este dibujo está intentando explicar. Okay, you'll see in the middle of the circle, it's describing the progress in a relationship. En el centro del círculo está hablando del progreso de la relación, Okay, from contact to acquaintance to friend to disciple. de contacto a conocido, a amigo, a discípulo. So we want to say, okay, with my neighbor that lives 2 doors down, how can I see that relationship progress towards friendship? Por ejemplo, con mi vecino que vive 2 casas al lado de mí, ¿cómo puedo ver a nuestra relación a progresar a una amistad? Or that coworker who I share an office with or work in the factory with. O mi compañero de trabajo con quien compartimos un espacio en la oficina o trabajamos juntos en la fábrica. How can I help that relationship progress beyond acquaintance to where I become a trusted friend? ¿Cómo puedo ayudar a la relación a progresar de un solo conocido hasta un amigo de confianza? The idea here is that Jesus calls us to become friends of sinners. La idea es que Jesús nos llama a ser amigos de los pecadores. So how do we work together as a missional community Entonces, ¿cómo trabajamos juntos como una comunidad misional para to work together to become friends of sinners together? cómo trabajamos juntos para ser amigos de pecadores juntos? Because when we become true friends of sinners, we will usually have an opportunity to have spiritual influence in their lives. Porque cuando somos amigos verdaderos de pecadores, normalmente vamos a tener una oportunidad a tener una influencia espiritual o hablar de cosas espirituales con ellos. If we only are acquaintances with lost people, we probably will not have much influence. Si solo somos conocidos conocidos con pecadores, no es muy probable que vamos a tener mucha influencia. Okay, friends influence friends. Amigos influencia a otros amigos. So we must become those friends with lost people. Entonces debemos ser esos amigos con pecadores, con personas incrédulos. And much of that happens, which is described in the outside of the circle. Y mucho de eso pasa de lo que está escrito en las afueras del círculo. We do that by getting to know the deep parts of a person's story. Hacemos eso conociendo las partes profundas de la historia de una otra persona. And by being vulnerable with the deep parts of our story. Y también haciendo vulnerables nosotros con las partes profundas de nuestras historias. Because when we do that, we're able to hear where are the broken places, where are the broken parts of a person's life. Cuando hacemos eso, podemos escuchar dónde están las partes dañadas de la vida de una otra persona. What is broken in the back part of their life, in the previous part of their life? Where is the pain, where is the brokenness that is leading to their unbelief? Puede ver qué está dañado de las partes antiguas como previas de su vida, dónde está el dolor en su vida. Well, what has caused them to be distant from God? ¿Qué está en su vida que ha causado distancia entre ellos y Dios? What has caused them to doubt God? ¿Qué ha causado a ellos a dudar a Dios? We will not know that if we do not get deep into a person's story.
no vamos a saber eso si no nos profundizamos en la historia de una persona. So we do that by spending time with them and having deep conversation with them and serving and blessing them along the way. Hacemos eso pasando tiempo con ellos y teniendo conversaciones profundas con ellos y sirviendo y bendiciendo a ellos en el proceso, en el camino. So this happened last night at my home. Entonces eso pasó anoche en mi casa. We had a woman here last night. I told you about the burrito meal. Ya les conté de nuestra comida de burritos y anoche tuvimos una mujer que llegó. Okay, so her name is Lydia and she's Peruvian, grew up in Peru. Hay una señora que se llama Lidia, que es peruana, And she grew up nominally Catholic, no surprise. que se creció en Perú en una comunidad como católica culturalmente, como nominalmente, que no es una sorpresa. And the only thing she really heard about Jesus growing up was from her grandma. Y las únicas cosas que ella escuchó de Jesús en su infancia o en su niñez fue de su abuela. And it was only little bits and pieces about Jesus and little bits and pieces about the church. Pero solo fue como cosas pequeñas, algunos pedazos de Jesús y de la iglesia. So when she met us a few years ago, she was kind of shocked. Entonces, cuando nos conoció hace algunos años, fue como un shock. Here was a group of people that loved to spend time together and have fun and eat good food. Porque ahí había un grupo de gente que encantarían a pasar tiempo juntos, comer buena comida, disfrutar el tiempo And we're serious about Jesus. y estaban serios de Jesús. So Lydia trusts us like she trusts her family, her close family. Lidia nos confía como confía a su familia cerca. So last night in my home, she was commenting on Jesus. She was asking questions about Jesus. Entonces anoche en mi casa ella estaba haciendo comentarios y preguntas sobre Jesús. So with Easter coming in a few weeks, we were talking about his resurrection. Entonces estábamos hablando de la resurrección de Jesús porque la Pascua, el domingo de la resurrección está llegando pronto. She had never heard it before Ella nunca lo ha escuchado. in her nominal Catholic upbringing. En su creencia católica nominal nunca lo ha escuchado. So she was really excited about it. Ella estaba súper animada de eso. And then she told us she heard her 5-year-old little boy talking. Y después nos contó que escuchó a su hijo de 5 años. And I told you they were having a similar conversation in the other room with the other children. Y ya les contaba que los niños estaban en otro cuarto teniendo una conversación parecida. And he was really excited. Y él fue súper animado. He couldn't believe that somebody could come back from the dead. Él no podía creer que alguien puede ser resucitado de la muerte. He kept saying, "Is that possible? Seguía repitiendo, ¿es posible? Somebody could die and come back to life." ¿Es posible que alguien puede morir y ser Yeah. resucitado de la muerte? Who can do that? ¿Quién puede hacer eso? And so he was very serious about it, Y él fue muy serio de eso, very excited about the possibility. muy animado de la posibilidad. And then he even began to think about like himself, like, could I do that someday? Y empezó a pensar en sí mismo si él podía un día hacer eso. Because he had a close relative that had died recently, I think. Porque creo que él tiene un pariente de la familia que murió hace poco. And so he's really thinking about this idea of death and life and the future.
Entonces, ese niño estaba pensando mucho en la idea de la muerte y la vida y el futuro. So how are those opportunities going to happen for you with your neighbors and coworkers and relatives that don't yet know Jesus? Entonces, ¿cómo esos tipos de oportunidades va a pasar con ustedes, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con la familia que aún no conoce a Jesús? I believe it's going to happen in the same way it happened here last night. Yo creo que va a pasar en la misma manera que pasó aquí anoche. By organizing your people into small families, small communities, Va a pasar por organizar su gente en familias pequeñas who are consistently eating and celebrating and playing football and spending time with lost people. quienes están consistentemente comiendo, jugando, pasando tiempo, jugando fútbol con incrédulos And loving them well and getting to know their stories and introducing them to Jesus along the way. y amándoles bien y conociendo sus historias bien y presentándoles a Jesús en el camino. I don't think it's very complicated. Yo no lo creo que es muy complicado, But it does require for us to take this idea that all of life needs to be stewarded and organized for God's purposes. pero requiere que miramos a toda la vida como algo que necesitamos usar como mayordomos para el Señor. So not just Sundays, No solo los domingos, not just another program once or twice a month, no solo un otro programa para hacerlo 2 veces al mes, but more consistent time together pero tiempo consistente juntos so that trusting relationships can form para que podamos formar relaciones de confianza, so that influence can happen, spiritual influence can happen in the middle of those relationships. y en la mitad de esas relaciones puede pasar influencia espiritual. What do you think? ¿Qué creen ustedes? Does it sound good or sound crazy? ¿Suena bien o suena loco? Does it sound possible in Colombia? ¿Suena que es posible aquí en Colombia? Yes, of course. What thoughts, questions, But here- observations do you have? I say, yeah, sounds good, but sounds crazy at the same time. It's actually really different. And some of the way we used to serve and work and see the church here. But actually, it's really awesome and it's really simple. Translate yourself, Jonathan. Sorry. I'm sorry. Algo que alguien estaba diciendo acá, que es las dos cosas, que suena bien y suena muy loco. Estaba diciendo que realmente es un poco atípico a las maneras en que solemos relacionarnos con la iglesia, más desde digamos como desde un programa o evento. Creo que lo que Todd nos propone como que trasciende suena, pero es realmente muy sencillo y simple. Es más como nos dijo en algún momento ahora, es salir de la caja en donde hemos encapsulado, ¿cierto? O enmarcado la forma de vivir la fe. ¿Qué piensan los otros? Questions about any of that? Preguntas. Yeah, here is a question. Dale, Cami. Teniendo en cuenta que la idea es que lleguen personas nuevas cada reunión, ¿qué tipo de enseñanzas se deben dar? Creo que te debes acercar porque ya Ven para acá. Eso. ya no escucho. Pon tu carita para que te... Can you hear him, Serena? Yeah, they're making him come closer so we can hear better. Adelante, hermano. Teniendo en cuenta que precisamente este espacio se abre para personas nuevas
y que posiblemente en cada reunión haya una o dos personas nuevas, que sería pues como el ideal. ¿Qué tipo de enseñanzas se deben dar pues cada momento que se tenga la posibilidad de enseñar? Listo. Todd, he's asking if the ideal is to have at least one or two unbelievers or new people that are in the group. What kinds of teachings do you have in the group to accommodate that there are new people or unbelievers there? What kinds of teachings, what different topics would you discuss? Good. Yeah. So sometimes we don't have unbelievers at our meal nights. A veces no tenemos incrédulos en nuestros comunes de comida. So then we will discuss something that's a little deeper. Si eso es el caso, vamos a tener una discusión de algo más profundo. But when we have non-Christians present, we will usually have a discussion around basically the Gospels and the story of God, the story of the life of Christ. Entonces, cuando tenemos incrédulos que están presentes, normalmente hablamos de los evangelios, del evangelio en general, la historia de Dios y la vida de Cristo. So we actually use a tool or a resource called the story of God, Usamos un recurso que se llama la historia de Dios, which introduces the Bible. It introduces the big themes of the Bible, Old Testament and New Testament. se presenta los temas grandes de la Biblia del Antiguo y el Nuevo Testamento, But it's a little bit of the story and then a lot of discussion together about the story. pero en realidad es un poco de la historia y más discusión de la historia de que hablamos. We don't want it to feel like a class. We want it to feel like an open, safe discussion. No queremos que se siente como una clase, pero como una charla, una discusión abierta y segura. So again, it's a little piece of the biblical story. Entonces es un pedazo pequeño de la historia de la Biblia. So maybe, I don't know, 3 or 4 minutes. Entonces 3-4 minutos. And then we spend maybe 40 to 45 minutes in a group discussion. Y de allí pasamos 40-45 minutos charlando en el grupo. So this resource that I'm talking about has some very good questions that helps lead the group, in a good direction. Ese recurso de que estoy hablando tiene buenas preguntas que ayuda a guiar el grupo en la charla. But sometimes we will also talk about important topical things. A veces hablamos de temas importantes. It could be about marriage or parenting. Puede ser sobre el matrimonio o cómo ser un buen padre. So we'll start to talk about what are good parenting, what are good marriage principles. Entonces empezamos hablando de los principios de un buen padre o de un buen matrimonio. And how does the Bible inform those principles? Y cómo los principios están informados de la Biblia. So when there's non-Christians there, we try to have a practical topic like that or a introduction to the biblical story. Entonces cuando hay incrédulos en el grupo, intentamos a tener un tema práctica como los que ya conté o hablamos de la historia de la Biblia. And sometimes when non-Christians are going to join us for a meal or a party, we will just have someone or one or two people maybe share a bit of their life story. Y a veces cuando algunos incrédulos van a unir con nosotros para una fiesta, una comida, solo tenemos 1 o 2 personas que comparten parte de su historia personal, como su testimonio. Because at some point in their story, there's going to be a Jesus part to the story.
porque en algún momento en su historia va a tener un parte sobre Jesús. When they were introduced to Jesus, when they put their faith in Jesus, when Jesus changed the direction and purpose of their life. Cuando ellos fueron presentados a Jesús, cuando ellos conocieron a Jesús o cuando Jesús cambió su vida. So we found that people's personal stories are really powerful. Hemos encontrado que las historias personales de la gente puede ser poderoso también. That actually happened in our discussion last night a little bit. Eso pasó en nuestra charla anoche un poco. One of our core leaders actually explained that he was an unbeliever, he was an atheist until maybe his second or third year of university. Uno de los líderes como del grupo explicó que fue un incrédulo, fue un ateo hasta su segundo o tercer año de universidad. And he talked about what changed when he was 22, 23 years old. Y habló de lo que cambió cuando tenía 22 o 23 años. And you could see it in the faces of the non-Christians that was very intriguing. Puede ver que fue muy curioso para los incrédulos en ese momento, puede verlo en sus caras. So it was another really helpful part of what happened last night. I told you in our discussion about the resurrection. Fue una otra parte muy importante que ayudó mucho en la charla de lo que ya les contó de la resurrección. Jonathan, is that a question or what is that? Yes, there is more questions here. Carlos, ven para acá. Para que te escuches ahí. We can hear him, he's clear. En ese sentido, lo que planteas muestra una necesidad de que quien esté entrando tenga una buena capacitación y ser sensible, porque es decir, no siempre sabemos cuando alguien va a llegar por primera vez y uno lleva preparado algo y es necesario entonces en ese sentido ser sensibles como líderes en la comunidad y a concientizar. Digo que acuerdo a la idea, ¿cierto, Serena? Tú coges la idea y... La idea es que si el líder necesita tener como una capacitación o una sensibilidad cuando hay nuevos creyentes, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. O sea, en ese sentido el líder tiene que Listo. Pregunto eso y después miramos la segunda parte. ¿Está bien? Sí. Bueno. Que es más una afirmación, ¿no? Que una pregunta. Sí. Es más una afirmación que una pregunta. Sí. Listo. Todd, the question is the person or the people that lead the group, do they need to have a special training or at least an awareness when new people are coming so that they can be sensitive as they prepare or as they're sharing to those new people that aren't believers? Yeah, great question. Buena pregunta. So you want to try to create this kind of understanding and this kind of culture for the whole church. Quiere crear una cultura y un entendimiento para toda la iglesia. But yes, your core leaders, we call them, want to have a bit of extra training so they know how to facilitate these things well. Entonces, si los líderes como principales queremos que ellos tienen como una capacitación especial para que puedan guiar a estos grupos bien. But each of your groups, you want to have a shared leadership with 4, 5, 6 leaders doing it together. Pero en cada grupo tienen un liderazgo compartido entre 4, 5 o 6 personas. I don't believe a group should be led by 1 or 2 people.
No creo que un grupo debe ser liderado por una o dos personas. That there's not enough strength and gifting and capacity in one or two people. No hay suficiente esfuerzo o capacidad o talento o dones que solo una o dos personas tienen. So right now, my community has three couples, three husbands and wives. So 6 leaders doing it together. Por ejemplo, en mi comunidad hay parejas, entonces 6 personas que están liderando juntos. So last night, maybe I facilitated a little bit more than the others, but we were really doing it together. Por ejemplo, anoche tal vez yo estaba facilitando un poquito más de los otros, pero en realidad estaba haciéndolo juntos. So we had the 3 core couples leading the experience last night together. Entonces las 3 parejas principales estaban guiando la experiencia anoche. But yes to his question about training, Jonathan needs to be doing some training and some coaching with those core leaders. Entonces, sí, es la respuesta a su pregunta y Jonathan debe ser el encargado de entrenar y hacer el coach de ustedes. So you have permission to encourage him in that direction. Entonces, ustedes tienen permiso de animarlo en esta dirección. I have another question, Todd. Just thinking like a pastor, because here is 4 pastors with us. You know, the way I'm gonna make the question to be specifically with you, and Okay, translate, okay? Say it first in Spanish and then Okay, in English? Okay. Spanish first, then in English, so they know what we're talking about. Ok, la pregunta que quiero hacerle a todos, pensando en que estamos aquí 4 pastores de diferentes iglesias, cuando escuchamos un poco la forma orgánica en que la comunidad misional funciona en cuanto a temáticas y demás, mi pregunta como pastor es, ¿cómo dirigir cuando son varios grupos de comunidades misionales? En el caso nuestro, tenemos algunos, en el caso del sur, como nos decía Roberto la vez pasada, tienen 20 punta. Entonces, ¿qué tanta autonomía debe tener cada comunidad misional en cuanto a los tópicos, temas? También son las formas en que discipulamos la iglesia de forma general y cuidamos la iglesia de forma general. Nosotros que estamos como pastores de un rebaño más grande. Entonces quería preguntarle eso a Todd. Ahora ya no sé cómo decirlo en inglés. Sabrina, ¿me cogiste la idea, Sabrina? Sí. Okay. Yo voy a redecirlo en español para que si me corrige, si me falta algo y pregunto a él, ¿está bien? Okay. Bueno, entonces la pregunta es más como un pastor de una iglesia que puede tener como 20 o más comunidades misionales, cómo dirige esos grupos y cómo mira a la enseñanza o los temas de cada grupo está haciendo, porque sí es algo orgánico, pero también eso es la manera de discipular la congregación y el pastor quiere dirigir y guiar ese proceso, ¿cierto? Claro. Listo. Perfecto. Bueno, Todd, Jonathan asked if I could give you a summary of what he was sharing. So his question is, since in his screen there are several pastors there, the question is for a pastor that would have up to 20 or more missional communities in their congregation. Yep. How do they oversee and guide and direct those missional communities, since they are something that happens organically, but at the same time, it's also the discipleship of the church. So how do they oversee the themes of what's being talked about, what's being taught, as well as just
oversee and guide and direct what's happening in each group as a pastor. Yep, good. So we're going to talk about that more on future calls also. Van a hablar de ese tema en particular en las llamadas en el futuro. Okay. But a quick answer Pero en is, respuesta rápido, okay, again, to make sure every group has a strong core. primero para asegurar que cada grupo tiene un centro fuerte que es el liderazgo. So again, that's not one or two people, that's 4, 5, 6, 7 people at the center of every group. Entonces eso no es una persona, es 4, 5, 6, 7 personas que están en el centro de cada grupo. Then over the course of a year, you're probably going to want to do maybe some quarterly, so 4 times a year, some quarterly training with all of those core leaders. Entonces, más o menos 4 veces al año quiere tener un tiempo de entrenamiento con esos líderes céntricos de cada grupo. And you're really just, during those quarterly trainings, you're really just talking about these things that we're talking about here. Y en esos tiempos de entrenamiento, en realidad, lo que están hablando es lo que estamos hablando aquí en esas llamadas. How to have healthy DNAs, how to clarify who is the mission, how to organize a good plan around that. Cómo tener los ADN saludables, cómo identificar quién es la misión, cómo organizarse. And then we encourage churches to find a way to try to coach those core leaders every like 4 to 6 weeks. Y animamos a las iglesias a encontrar una manera a hacer un coach a esos líderes céntricos como cada 4 o 6 semanas. And the coaching is quite simple to understand. Y hacer ese coach es muy sencillo a entender. I can send you, I'll send Jonathan a coaching document after this call. Va a enviar un documento que explica qué hace el coach a Jonathan después de la llamada. During those coaching meetings, again, every 4 to 6 weeks, Durante esas reuniones de coaching cada 4 o 6 semanas, you're just asking a few questions over and over. está preguntando algunas preguntas cada vez. Okay, you want to ask what's going well so you can celebrate that. Está preguntando primeramente qué está pasando bien para que pueda celebrar eso. Okay, you want to ask, okay, what's not going so well that we need to work on. Que segundo, que no está yendo tan bien para que podamos trabajar en eso. So let's do a little assessment. Entonces vamos a evaluar cómo va. And then third, what do you think are the next steps you need to work on with your community this next 1 to 2 months? Y tercero, ¿qué son algunos pasos que quiere trabajar en los próximos 1 o 2 meses con tu comunidad? And if you will get into that kind of coaching rhythm, asking those kinds of questions, it will keep your leaders encouraged and focused and moving in a fruitful direction. Si empiezan este ritmo de hacer esos tiempos de coaching, los líderes van a quedarse animados y fructíferos en lo que están haciendo. So yeah, and then usually we would have our elders or our more mature group leaders, we would have them doing this coaching. Y normalmente tenemos los ancianos o los cristianos más maduros haciendo ese coaching. So one elder or one pastor is only coaching maybe 3 or 4 communities. Entonces, un anciano o un pastor solo está haciendo ese coaching por 3 o 4 comunidades. So we decentralize the coaching. Entonces, no es como encargado de una sola persona céntrico, está dividido. Okay.
Because one of the keys in all of this is you don't want any of your leaders, even the top pastors, so busy with programs or coaching that they can't be practitioners themselves. Porque una de las metas con esa metodología es que no quiere a ningún líder, hasta el pastor mismo, que está tan ocupado haciendo el programa que no están participando en el programa. We always tell top pastors, you need to be modeling the things you want your whole church to be living. Siempre decimos a los pastores que son como el top de la iglesia, que siempre queremos que están modelando lo que quiere que la iglesia hace. And if you're too busy with the organization of the whole thing, then you've got to find ways to delegate. Entonces, si está tan ocupada con la organización de la programación, necesita buscar maneras de delegar a otras personas. But part of the beauty of functioning this way is that your group leaders, if they're leading their communities well, they will be leaders. They will grow up into leadership. La cosa que está muy hermosa de ese programa es si los líderes están liderando bien, va a madurar y crecer en su liderazgo. So you will have a consistent pipeline of strong leaders coming up in the system. Entonces va a crear una línea fuerte de liderazgo por el sistema. Because if they can lead a missional community in a fruitful way, they can also do some coaching. Entonces, si pueden liderar su comunidad misional en una manera fructífera, también pueden hacer un coach. And they're on their way to becoming deacons and elders, I believe. Y también están en camino a ser un diácono o un anciano. But yeah, we can talk about that more in the future. Pero podemos hablar con más detalle en el futuro. Hopefully that's a good introduction to those possibilities. Espero que es una buena introducción a las posibilidades. Jonathan, I'll send that. I don't have that translated, the coaching document, but I'll send it to you and you can, it's very short. So you could translate it like one page. Yeah, well, right now we know Serena, so. Oye, Jonathan, ¿y a quién le paso la cuenta de cobro? ¿A ti o a Juan Carlos? Yo creo que es Juanca, hermano. Okay. Thank you, Todd. Hey, yeah, excellent discussion. Very encouraging to talk about these things with you. Thank you, Todd. Really appreciate it, man. And Serena, thank you so much for your help. Con todo gusto, fue un placer a conocerles. Lo mismo. Serena to the rescue. Chao, mis hermanos. Chao, Roberto. Hey, we will see you again next month. Yes, sir. Que esté muy bien. Okay, thanks. Bye-bye. Bye. Jonathan, Sí, sí, no. de verdad, si cualquier cosa, te ayudamos con la traducción. De verdad. Bueno, por favor, lo hiciste genial, Serena.